La violencia y la desfachatez de los jóvenes caracterizan la era que vivimos. El número de hogares fracasados está creciendo en forma alarmante. El crimen entre los adolescentes prácticamente alcanza proporciones astronómicas. Una de las autoridades en materia de problemas juveniles más respetadas en los Estados Unidos, el juez Samuel Leibowitz, se propuso descubrir el porqué de la inseguridad y la frustración que padece la juventud norteamericana. Para lograr su propósito decidió trasladarse a Italia, la nación occidental que marcaba la más baja incidencia de crimen entre los jóvenes. El juez Leibowitz buscó la respuesta entre oficiales de la policía y de los planteles educativos de aquella nación, y en todas partes recibió la misma respuesta. Los jóvenes de Italia respetan la autoridad. Entonces el magistrado decidió visitar los hogares italianos y averiguar la causa de tal respeto. Y encontró que aún en las casas más menesterosas, la madre y los hijos daban el debido respeto y honra al padre, estimándolo siempre como cabeza de la familia. En su investigación, el juez Leibowitz llegó a la conclusión de que el mundo moderno, con su actitud de permisión y su aquiescencia, no hace al niño feliz y equilibrado. Por lo contrario, descubrió que el niño desea verse rodeado de los sólidos muros de la disciplina y los reglamentos que definen su mundo. Reglamentos que le digan con toda exactitud hasta dónde puede ir. Lo que se espera del niño en la vida adulta debe inculcársele en la niñez. Al niño hay que disciplinarlo de tal modo que haga cosas que no desea hacer. Desde su más tierna infancia se le debe enseñar respeto y obediencia a sus padres. El juez Leibowitz concluyó sus investigaciones con una solución para la delincuencia juvenil contenida en 11 palabras. Que el padre vuelva a ser la cabeza de la familia. La extraordinaria solución para los problemas juveniles, presentada por tan eminente autoridad, penetra más hondo de lo que aparenta, porque va a la raíz misma del problema. La falta de verdadero y arraigado respeto por la autoridad constituida, que muestra el niño desde la infancia y a través de toda su vida. Este problema tiene su origen en la infancia, en el hogar, mucho antes de que el niño tenga siquiera nociones de que existe la iglesia, la escuela, la nación. Ella está formando actitudes y hábitos hacia sus superiores en el hogar y en el vecindario. Lo que en la infancia se desarrolle de esta porción del carácter del niño, indudablemente afectará sus pensamientos y acciones durante el resto de su vida natural. Los primeros 4 mandamientos definen las relaciones del hombre con Dios. Nos enseñan la magnitud del poder y del nombre de Dios. Nos exhortan a recordarlo como creador de todo lo que existe. El 5.º mandamiento fue puesto a la cabeza de los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones humanas. Y no solo es superior en importancia entre estos cuando entendemos su cabal significado, sino que actúa a manera de puente entre las dos secciones de la ley de Dios. Eso se explica fácilmente porque la verdadera obediencia al 5.º mandamiento está inevitablemente eslabonada con la obediencia y honra tributada a Dios mismo. Nuestro Creador sabía esto cuando lo inspiró para hacer el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Éxodo 20:12. ¿Por qué hemos de honrar a nuestros padres? La verdadera respuesta revela lo profundo de este mandamiento y su verdadera importancia. ¿Cuántas tragedias se evitarían
Si cada padre sobre la tierra pudiera comprender la gran influencia sobre la vida posterior del niño, que automáticamente aparece como resultado directo de su obediencia o desobediencia a este mandamiento dado por Dios. El quinto mandamiento es uno de los 10 grandes puntos de la ley espiritual y eterna de Dios. Bajo la dispensación del Antiguo Testamento, la pena por violar directa y flagrantemente este mandato era la muerte. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 15, 17. He ahí la importancia y alcance del quinto mandamiento a la vista de Dios. El hogar y la unidad de la familia son las bases de toda sociedad decente. Y las relaciones de los hijos hacia los padres son un tipo exacto de las relaciones espirituales entre los verdaderos cristianos y Dios. Las lecciones sobre la formación del carácter que se aprenden en estas relaciones bien pueden pervivir en el niño durante el resto de su vida y por la eternidad. A los ojos de un pequeño, su padre ocupa el lugar de Dios mismo, porque el padre es el sustentador, protector, buen amante, maestro y legislador. La educación que recibe el niño en sus primeros años y la actitud que desarrolle hacia esas relaciones de familia determinarán en gran escala su posterior actitud hacia sus más amplias relaciones con la sociedad. Y finalmente, de cierto, afectará sus relaciones con su Padre espiritual que está en los cielos. El Nuevo Testamento magnifica este mandamiento en muchos de sus pasajes. Pablo escribió: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, 1, 2. El mandamiento original de honrar al padre y a la madre nos aplica a todos a través de toda la vida. Pero en este pasaje, a los hijos especialmente se les manda obedecer a sus padres en el Señor. Debido a la total falta de experiencia y juicio en el niño, es absolutamente necesario que se le inculque obediencia a sus padres. Obediencia instantánea y sin replicar. De tiempo en tiempo deben dársele explicaciones y razones a este respecto. Pero en el momento que el padre da el mandato, posiblemente no haya tiempo ni oportunidad de explicar o dar razón del porqué de la orden. Por lo tanto, es imperativo que al niño se le enseñe el hábito de indiscutible obediencia a sus padres. Porque hasta que el niño se desarrolla, sus padres ocupan el lugar de Dios, y ante Dios ellos son responsables de impartir apropiada enseñanza y dirección al niño. Por implicación directa, el padre está obligado por el quinto mandamiento a hacerse a sí mismo honorable, porque para recibir honor y honra uno debe ser honorable. Todo padre necesita darse cuenta de que ante su hijo él representa a Dios. Y al aprender esto debe vivir una vida digna del profundo respeto y la reverencia del niño. Y también debe enseñarle que la honra y el respeto pertenecen a ambos padres. Conforme el niño madura, el padre debe instruirlo en lo concerniente a la existencia del gran Padre espiritual y autor de toda vida, el creador de cielos y tierra, el soberano gobernador del universo, Dios omnipotente. Los padres cristianos deben enseñar a sus hijos a honrar y a obedecer a su Padre espiritual con aún más implícita fe y amor que a sus padres terrenales, porque la más grande lección que puede enseñársele al niño o hacer alguno es la de temor y obediencia a aquel que en el principio puso en movimiento toda vida. La única estipulación en el mandato de total obediencia del hijo hacia sus padres es la frase «en el Señor». Esto no tiene referencia en lo absoluto con la condición espiritual de los padres. Desde los comienzos de la cristiandad ha habido casos de jóvenes verdaderamente convertidos cuyos padres continuaron inconversos. Pero conforme el niño crece hasta convertirse en un joven que luego llega a conocer al Creador personalmente,
La instrucción de obedecer a sus padres en el Señor puede, en raras ocasiones, limitar su obediencia, cuando los padres son hostiles a los caminos y mandamientos de su Padre Celestial. En casos así, que por cierto son muy raros, si el individuo tiene la edad suficiente como para entender, ya es lo suficientemente adulto como para obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero aún entonces, el hijo está obligado a honrar a sus padres en el carácter que éstos tienen, de proveedores y guías terrenales, y someterse a cualquier castigo que ellos desearan imponerle. De esta manera, el hijo aprenderá el hábito de obediencia, aprenderá a respetar la autoridad, y a su debido tiempo, si su mente se abre al conocimiento del Padre Supremo de toda vida, ya tendrá aprendidas las bases mismas del carácter de Dios, fiel obediencia a Dios y profundo respeto y reverencia hacia toda ley y autoridad constituida. El apóstol Pablo subraya la bendición que va adherida al quinto mandamiento. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:3. El joven que desde la niñez aprende el hábito de la obediencia hacia aquellos que legítimamente son superiores, jamás llegará a ser un delincuente juvenil. Jamás pensará en robar o golpear a un anciano. Jamás pensará en desafiar desdeñosamente a las autoridades policíacas o escolares. Para decirlo más claro, el joven educado en obediencia a sus mayores jamás exhibirá esa abierta e intencional rebelión y corrupción de carácter que es ya tan común entre las juventudes modernas. La obediencia al quinto mandamiento automáticamente redunda en edificación de buenos hábitos y excelencia de carácter, que tienden a prolongar la vida. El joven así instruido evitará en lo posible todo descuido, será enemigo de la violencia, rehuirá a las malas compañías y jamás se verá envuelto en rebelión contra la autoridad, lo cual casi siempre conduce a la muerte. Y en su final significado, aquellos que aprenden a respetar y a obedecer a sus padres y posteriormente, debido a este entrenamiento, a Dios mismo, ciertamente vivirá más días sobre la tierra, porque como dijo Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Además, el hijo obediente recibe muchas bendiciones diarias y ciertamente al sentirse libre de temores y ansiedades es una bendición no pequeña. Como lo indicó el juez Leibowitz, el niño vive confundido a menos que se le enseñen las fronteras o límites de sus actividades. Pero si los padres le dicen al niño cuáles son esos límites y éste permanece dentro de los mismos, el niño se siente libre de la responsabilidad que innatamente percibe que corresponde a sus padres asumir. Por otra parte, también se alivia el problema de la frustración. El hijo desobediente es un hijo frustrado, porque constantemente lo atormentan sentimientos de culpa y rebelión. El hijo que ama, honra y obedece a sus padres es en verdad un individuo lleno de bendiciones. Su vida será una vida verdaderamente feliz, libre de temores y más llena de buenos propósitos. En lo espiritual, irá progresando por la natural y bella secuencia que empieza desde la honra rendida a sus padres hasta la vida feliz, venerando a su Dios. Hasta aquí hemos considerado primariamente la aplicación que el quinto mandamiento tiene para los niños y los jóvenes. Pero el mandamiento original de honrar a nuestros padres no solo fue dirigido a los niños, sino a todos. Puede ser que llegue una época en la vida del individuo en que ya no le sea necesario o correcto obedecer estrictamente a sus padres, pero jamás llegará el tiempo en que la persona cese de honrarlos. La palabra honra tiene un significado más profundo que el de obediencia. Indica un elevado respeto como por dignidad, mérito o rango.
denota un sentimiento de alta estima y reverencia. La persona que ha obedecido propiamente a sus padres desde la niñez, ulteriormente expresará su honra hacia ellos mostrando una apreciación más profunda a las comodidades, el cariño y las enseñanzas que se le prodigaron durante su infancia. Esta honra se autoexpresa en cortesía, consideración y actos de bondad. Conforme maduremos, nos es más evidente que hubo indecibles horas de afanes, cuidados, inquietudes y angustiosas plegarias vertidas a manera de dádiva, por padres fieles y amorosos que procuraron nuestro bienestar. Y todo hombre y toda mujer decente debieran deleitarse en retornar ese gran amor creado por sus padres. En el ocaso de la vida, muchos padres ansían y anhelan este afecto y comunión con sus hijos, quizás más que ninguna otra bendición. Meditemos pues y actuemos acerca de esto buscando toda oportunidad de devolver el amor que nuestros padres tan generosamente nos dieron. Para perpetua vergüenza de nuestra sociedad que profesa ser cristiana, millares de padres ancianos se ven reducidos a subsistir con la exigua ración que les llega a través de las agencias gubernamentales. En muchos casos los hijos pueden, pero simplemente no quieren proveer comodidades adicionales a sus padres. Jesucristo dio una de las más eficaces interpretaciones del quinto mandamiento en cuanto a su aplicación al problema antes mencionado. En su tiempo, los hombres pretextaban no poder dar a sus padres lo necesario, alegando que los fondos que pudieran usar para beneficio de sus progenitores eran corbán, que quiere decir dedicados al servicio del altar. Estos fondos no eran parte del diezmo de Dios, sino una ofrenda que, según ellos, se empleaba para ganar favor en su acceso a Dios. Reprochando a aquellos hipócritas religiosos, Jesús dijo: «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte». Marcos 7, 9, 10. Ahora tome nota del modo de razonar de aquellos hipócritas para interpretar a su manera el quinto mandamiento de Dios. Jesús continuó: vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Versículos 11-13. Jesús condenó a aquellos farsantes. Sus palabras claramente enseñan que el cristiano debe dar ayuda moral y económica a sus padres ancianos, si le es posible, y suplir las necesidades de estos cuando así lo requieran las circunstancias. El cristiano jamás debe excusarse bajo el pretexto de que todos sus fondos extra están dedicados a Dios. El asistir y ayudar a nuestros padres es parte de nuestra obediencia al quinto mandamiento. Jesucristo vivía el mensaje que enseñaba. Su vida personal es una dramática ilustración de obediencia al quinto mandamiento. Justamente antes de su muerte, Jesús dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, 10. Mediante la obediencia rendida a su Padre Celestial y también a sus padres humanos, Jesús creció en sabiduría y madurez aún en su tierna juventud. Refiriéndose a la niñez de Cristo, Lucas consigna: y el niño crecía y se iba fortaleciendo en espíritu, y llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40, versión moderna. Luego leemos la extraordinaria narración de su viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando tenía 12 años. Después de los días de los panes sin levadura, sus padres emprendieron el viaje de regreso al hogar sin llevar a Jesús con ellos, porque suponían que venía con el grupo de viajeros, entre los parientes y conocidos, versículos 43 y 44.
Este incidente por sí mismo revela que los padres de Jesús estaban seguros de que él era de fiar y juicioso, y confiaban en que su hijo venía con otros jóvenes de su edad entre la caravana que se encaminaba a Nazaret. Siendo sus padres José y María, habían llegado a conocerle de tal manera que confiaban en su obediencia y sabiduría. Pero tras de andar camino de un día sin verle, perplejos por el proceder de su hijo, quizás por primera vez en sus vidas, volvieron a Jerusalén y finalmente encontraron a Jesús. Pero no le hallaron en un salón de billar, ni en un club nocturno, ni en un lugar de diversión, sino en el templo de Dios, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús se había quedado a investigar y a aprender más acerca de los caminos y leyes de su Padre Celestial. Recordemos que él solo contaba 12 años de edad cuando se quedó en Jerusalén, pero sus padres le habían instruido basado en la palabra de Dios, y él había escuchado y asimilado sus instrucciones. Había estudiado diligentemente, había crecido en el conocimiento y el entendimiento de los caminos de Dios. Y ahora, aun en medio de aquellos eminentes doctores de la ley, Lucas escribe: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 47. Cuando la madre de Jesús le preguntó el porqué de su demora en regresarse con ellos, él respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Indudablemente, Jesús dio especial énfasis a algunas de estas palabras. ¿Acaso no sabías tú, madre, tú que siempre me has enseñado acerca de Dios, que yo debo ocuparme en lo concerniente a sus negocios? Sin duda que hubo luego una mutua y especial comprensión entre ellos cuando Jesús, mirando a José y a María, les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Para la fecha ya hacía largo tiempo que había ocurrido su sobrenatural concepción y nacimiento, y probablemente Jesús gentilmente les recordó a sus guardianes humanos que él entendía plenamente más de lo que ellos pensaban la naturaleza de su nacimiento y que su verdadero Padre era Dios, que se hallaba en los cielos. Pero aunque cortésmente les hizo recordar todo esto, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Versículo 51. De manera que Jesús continuó respetando y obedeciendo a sus padres humanos mientras maduraba físicamente y se preparaba para la misma misión que a nombre de su Padre Celestial habría de cumplir. Aún en su agonía, cuando fue expuesto a la más cruel de las muertes jamás ideada por el hombre, Jesús honró y amó a su madre hasta el fin. Poco antes de expirar en el matadero, Juan consigna: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 y 27, versión moderna. Jesús cuidó de que su madre quedara al amparo de Juan después de su muerte. En momentos tan difíciles como ese, cuando el hombre generalmente piensa en el yo, Jesús todavía hizo memoria del quinto mandamiento y extendió su amor y honra a la mujer que lo llevó en su seno, que lo alimentó desde la tierna infancia, que le instruyó en las Escrituras, y que ahora, de pie en aquel espantoso sitio, estoica y digna, lloraba la inevitable muerte de su hijo. Recordemos siempre este ejemplo perfecto de Jesucristo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da.